Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué lindo escuchar los testimonios de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, de su amor. Y saber que tenemos un Dios tan grande que nos guarda, que nos cuida constantemente. Quizás a veces no nos demos cuenta de que Él nos guardó, que nos cuidó. Y otras veces, como se ha dado testimonios, vemos su grandeza, su misericordia que está siempre allí con nosotros, al lado nuestro. Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Qué linda la canción, la última, esta canción nueva que dice: hoy es tiempo de cambios y no mirar atrás, sino que reflejar tu amor. Dios es fiel con nosotros. ¿Y nosotros cómo andamos? Dice Primera de Pedro 3:10, ponga cada uno al servicio de los demás el don que ha recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Decimos amén a esto? Creo, Dios nos ama, nos da todo, porque como se ha cantado esta mañana, como se ha dicho, todo viene de Él, todo es por Él y es para Él. Amén, hermano. Todo es para Dios. Y todo nace de Él. Y dice, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a la palabra de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pedro está diciendo aquí en este versículo que yo acabo de leer, que todos tenemos un don, que Dios a todos nos ha dado algo, y que ese don debemos usarlo, porque no es para nosotros, sino que es para edificación del cuerpo de Cristo. Le voy a leer un pasaje que es muy conocido, y más entre nosotros, Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es un cuerpo unido para el propósito de Dios. Y es necesario, es importante, es fundamental que nos apoyemos mutuamente. Esto es posible cuando cada uno cumple su función dentro del cuerpo. La función que se nos ha asignado a cada uno, que Dios nos ha dado a cada uno en el cuerpo. Siempre bajo el control de Cristo. Mientras no estemos unidos, no recibiremos la provisión para nuestro funcionamiento y nuestro crecimiento como cuerpo. Es necesario estar juntos, es necesario funcionar como cuerpo para que esto ocurra. Podemos estar conscientes de que tenemos un don, o puede que pensemos que no tenemos ninguno. Algunos pueden creer que no tienen, pero Pedro acá dice que todos tenemos por lo menos un don. El don no significa madurez espiritual.
No. ¿Por qué? Porque se nos da desde el comienzo de nuestra vida cristiana. Y no es nuestro. Es para un determinado servicio, en un determinado lugar, en un determinado momento, el lugar que Dios nos ponga. Y puede más que ese don puede funcionar un tiempo y quizás después no funcione más. Hay personas que han servido al Señor con mucha gracia, con muchos dones, y hoy quizás ese don no esté fluyendo en ellos. Dice Pablo que en 1 Corintios 13:8 que solo el amor jamás dejará de existir. Como que los demás dones pueden llegar en un momento a no existir. Todos sabemos que no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. Y es un pasaje que muchas veces lo decimos y lo recitamos. Porque Dios es el que nos capacita a hacerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es algo que Dios nos da a nosotros y es el que la sostiene en todo momento. Y les digo que también nos ayuda cuando más la necesitamos. Es su Espíritu que está en nosotros para capacitarnos para su propósito. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Quiere decir que Él nos ayuda a querer obedecerle. Y luego nos da el poder para que lo hagamos. Por eso todo es de Él, todo depende de Dios. Jesús en Juan 20, 19, 21, 22, cuando se aparece a sus discípulos, la noche del primer día de la semana, le dice, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Cada uno de los que estamos aquí esta mañana, hemos sido designados, hemos sido enviados para dar testimonio de nuestra vida, en nuestra vida, de lo que Cristo ha hecho, lo dimos esta mañana, y de proclamar el Evangelio del Reino. Pero, ¿saben que a Dios lo que le interesa es la persona que hace la obra? Es quien la proclama. ¿Debemos ser discípulos? Sí, es lo que Dios quiere. Y es lo que somos cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Pero el asunto es quién lo hace. Podremos centrarnos en lo que es correcto, pero ante Dios lo que cuenta es quién causa esa acción y la persona que lo hace. No es suficiente decir que tal cosa es la voluntad de Dios, sino es quién la cumple. Si el acto lo realizamos en nuestro propio esfuerzo, quiere decir que sin guía del Espíritu, sin que Dios nos ayude, sin que Dios nos mande, sin que... Abraham fue quien engendró a Ismael, no Dios. Lo que importa cuál es la fuente de nuestras obras. Podemos considerar ciertas obras buenas, correctas, e incluirlas dentro de la voluntad de Dios, y ser nosotros el que las hace. No Dios. Tener presente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No podemos olvidarnos de la cruz de Cristo. Dios tiene que quebrantar nuestra vida. Si no haremos las cosas por nuestra propia cuenta, de nuestra manera,
en lugar de hacerlo en Él. Dios tiene que ser el que actúe siempre. Si no, lo que hagamos no va a tener ningún valor espiritual. En absoluto, por más grande que hagamos las cosas, por más perfecta que nos parezcan a nosotros, por más buena que parezca, no podemos reemplazar a Dios en nada. En nada. Por eso Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos, mis caminos. No podemos ponerlo a Dios en un molde y creer que Él actuará de tal manera. No, no podemos. Dice el Salmo 127, 1, 2, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora a la inversa le digo, fue Dios quien produjo el nacimiento de Isaac. Él esperó que Abraham ya no tuviera ninguna fuerza para él actuar. Esperó que ya Abraham no pudiera hacer nada por él. Ahí actuó el Señor. ¿Se entiende? Debemos hacer la voluntad de Dios, pero lo que importa, repito, es quién la hace. No fuimos creados, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu. Y si comunica nuestro espíritu con nuestra mente a través de la palabra. Nuestra relación con Dios es solamente a través de la fe. A través de la fe, de lo que yo creo, de la palabra de Dios, de lo que Él me dice. Por lo tanto, dice Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La fe nos une al Espíritu de Dios. Y si hemos recibido a Jesucristo como Señor de nuestra vida, ¿cómo debemos andar? Continuar viviendo de esa manera. Él es el Señor. Lo que dijimos hace un tiempo debe continuar en nuestra vida. Es más, debe crecer por el conocimiento que tenemos de Él, por la relación que tenemos con Él. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El fin de la iglesia en general es adorar a Dios. Y lo hacemos cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Cuando evangelizamos y discipulamos bajo la dirección del Espíritu Santo. La edificación del cuerpo es responsabilidad de todos. De cada uno de nosotros es la responsabilidad de edificarnos. Hay un pasaje que está en Mateo 25, una parábola, que Jesús le cuenta o les dice, a sus discípulos. 25:14. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Quizás en otra Biblia diga talentos. Y a uno les dio 5.000 monedas de plata y a otros 2.000 y a otro 1.000. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó. El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otras 2. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Cuando el dueño regresó,
y pidió cuentas. El que había recibido 5 había obtenido otras 5. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La recompensa. Le dio más. Y así el que tenía 2, pero el que tenía 1, dice que tuvo miedo y lo escondió. Tuvo miedo de perderlo y lo escondió. Ninguno podía decir que lo que se le había dado era algo que no podía manejar, porque se les dio conforme a la capacidad de cada uno. Dios espera que cada uno de nosotros usemos lo que Él nos ha dado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de lo que Dios nos da. No es nuestro, Él nos da para que hagamos algo al respecto. Servir es una expresión de amor. Cuando servimos, estamos expresando nuestro amor a Dios. El problema, por lo que vemos en la parábola, es el que recibió poco, aunque también los otros podían tener su... Pero acá menciona eso. El que recibió menos pensó solo en él. ¿Qué puedo hacer con tan poco? Lo que importa no es lo que recibimos, sino cómo lo usamos. Sea poco, sea mucho. El tema es no compararnos con aquel que tiene mucho. Saben que muchas iglesias hoy están frenadas porque hay en la iglesia que han recibido poco o un don cada uno y por temor no lo usan. Por temor se quedan. Debemos actuar tal cual somos, hermano. Algunos quieren ser otra cosa, pero tenemos que conformarnos con lo que Dios nos dio a cada uno. Él sabe por qué. Él es Dios y además es nuestro Señor. Él manda. Esta parábola se le dijo a Jesús a los discípulos, no se las dijo a cualquiera. Así que también es para nosotros, esta mañana aquí. Si somos fieles con lo que recibimos, vamos a tener más. Los que recibieron 5, tuvieron más 5. Porque la recompensa, cuando somos fieles en lo poquito, Dios nos da cada vez más. Más recompensa, más responsabilidades, más gracia, más dones para que lo usemos. Y aquel que no lo guarda, lo entierra, porque dice: ¿yo qué voy a hacer con esto? Dice: al que tiene poco también se le quitará ese poco que tiene. Ojo, porque Dios nos da un talento, un don para un determinado momento, y si no lo usamos en ese momento, lo vamos a terminar perdiendo. En el servicio a Dios es realmente donde descubrimos nuestra vida en Cristo, esa vida nueva que siempre estamos proclamando y diciendo. Y sabemos que en la iglesia hay diferentes dones y todos tenemos uno. Ahora, si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos usar lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque es su plan, no el nuestro. Es el plan de Dios, por algo es eso. Por algo nos dio. Y que vamos a tener que rendir cuenta el día de mañana. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? No lo usamos. La vida cristiana es siempre servir, y servir a los que tenemos al lado, a los que tenemos a nuestro alrededor. La comunión que muchas veces practicamos y decimos es dar y recibir.
Si solamente recibimos, no es comunión. ¿Sí? La iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita de la comunión de los hermanos. Es de dar y recibir. Si no estamos haciendo eso, de solamente recibir, no estamos en comunión. Dice que el cuerpo de Cristo ha formado por todo, dice la Biblia. No puede haber pequeños grupos separados dentro del cuerpo. Cuando nos aferramos a otros o cuando hacemos amistades exclusivas, esto puede producir fracciones y nos olvidaremos de la unidad del cuerpo. Estamos con ese grupito. Ya no me interesa el otro hermano. Estoy bien con los que estoy. La vida en Cristo es cuando estamos unidos a Él. De lo contrario no vamos a tener absolutamente nada. La iglesia de los hechos, la iglesia primitiva, el comienzo, digamos, de la iglesia, estaban todos comprometidos con Cristo. Todos los hermanos estaban comprometidos, creían en esa comunión y en la hermandad. Y esta comunión y esta hermandad atraía a las personas. Esto lo produce solamente el Espíritu Santo. Cuando uno viene acá y ve la hermandad, la comunión, uno quiere estar acá. Pero si no está eso, es porque el Espíritu Santo no está fluyendo. No estamos haciendo lo que el Espíritu quiere. La unidad. La obra de Dios no se hace con grandes talentos, capacidades, ni recursos. ¿Se imaginan con qué se hace? Con el poder del Espíritu Santo. Con eso se hace la obra. Con ninguna otra cosa más. Y ese Espíritu está en nosotros. En cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Ahora bien, Dios busca siempre personas que estén dispuestas a servirle, a hacer su obra. Pero el objetivo principal del Espíritu Santo no es que hagamos ciertas cosas o sigamos determinadas palabras, sino el propósito es formar a Cristo en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios, que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, es tratar con el carácter de cada uno de nosotros. Yo siempre, cuando leo esta parte de Jesús, dice la Biblia que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, pero con una relación íntima con el Padre. ¿Para qué hizo esto Jesús? Para que lo imitemos. Se hizo uno igual a cada uno de nosotros. No había diferencia. Se humilló, se despojó de su divinidad, pero mantuvo una relación íntima con el Padre. Y dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, en la condición de hombre, no podía sanar, no podía liberar al endemoniado, no podía hacer resucitar a los muertos. Estaba como hombre. Pero lo hizo siempre en dependencia del Padre. Y eso ahí obtuvo el poder para hacer toda la obra. Esa relación es la que Él nos dio ejemplo para que cada uno de nosotros tengamos.
esa relación con Dios íntima a través del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Tenemos una misión como iglesia de extender el reino, de no conformarnos con que estamos acá, está todo muy lindo, las luces, todo pintadito, bárbaro. Tenemos que extender el reino. Esa es la responsabilidad que Dios nos ha delegado y que Cristo nos ha mandado a hacer. Como discípulo, ha soplado sobre nosotros el Espíritu Santo para que esa obra pueda llevarse a cabo. Y dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser violentos. No podemos quedarnos cómodos, tranquilos, porque eso es lo que quiere nuestro enemigo. Que nos sintamos cómodos, ya llegamos, está todo bien. Tenemos que hacer la obra. Tenemos que cumplir con el mandato que Dios nos ha dado. Tenemos que imitar a Jesús lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo tenemos que creer, que tenemos ese espíritu. De poder, de amor y dominio propio. Los dones son de Dios y nos han sido dados para su obra. Pero si Cristo no es el Señor de nuestra vida, nos va a faltar el poder para usar ese don. Ahora, una pregunta. ¿Por qué escondes tu don? Por supuesto que no todos, pero hay personas que esconden su don. Si fue Dios quien te lo dio, ¿cuál es el problema? Él te lo dio. Y te lo dio para que lo uses, no para que te lo guardes. Debemos servirnos unos a otros en amor, porque el amor es el que edifica. El Espíritu Santo trabaja en nuestro carácter para que seamos como Jesús, y Él ya nos dio ejemplo de cómo debemos ser. Intimidad completa con el Padre, obediente, hasta la muerte en cruz. Cristo obedeció al Padre de ir a la cruz. Él sabía que para eso había venido. Dios nos llama a todos, hermanos, a servir. A Él le importa la persona que sirve. ¿Por qué lo hace y cómo lo hace? No es con nuestro esfuerzo. Dani hace un ratito leyó, ¿dónde estás, Dani? Es con mi espíritu, dice el Señor. Él hace todo. Lo vimos acá en los testimonios. De los que pasaron, nadie creía que podía pasar tal cosa. Trae sanidad, personas que reciben al Señor, cosas que se normalizan, que se realizan. Dios es fiel. Pero toda bendición en nuestra vida viene por medio de la obediencia. No viene por ningún otro lado. Toda bendición en nuestra vida viene por la obediencia a la palabra de Dios. Y Dios nos dice que debemos usar el don que te ha dado. Si no crees que tenés un don, vamos a orar esta mañana para eso, para que Dios te lo muestre. Pero todos tenemos un Dios y todos tenemos un don para servir,
no para guardarlo, para servir a otro. Dios nos llamó para estar relacionado con Él porque somos sus hijos, pero con un fin, con un propósito. El primero es extender el reino, para que Él sea glorificado en muchos otros. Y Él quiere que ese plan se cumpla. Y Él lo va a llevar a cabo. Lo que nosotros necesitamos es disponernos y es dejar que Él obre, es dejar que Él intervenga, que Él me cambie, que me transforme, que me quiebre. No se trata de mí, se trata de Él, de su gran amor por cada uno de nosotros. Y si hoy tenés un don y no lo usás, Dios está esperando que lo uses. Y Él nos usa a donde estamos, a donde nos ha puesto, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro alrededor. Así que, Señor, yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que mire los corazones de cada uno de nosotros y muéstranos si hay algo que todavía no hicimos y que tú quieres que hagamos. Y perdona si hemos hecho algo fuera de tu voluntad, sin ti. Los hemos hecho por nosotros. Sea cual fuera el motivo, si no es tuyo, Señor, perdónanos. Y ayúdanos de ahora en más, Señor, a estar atento a lo que tú quieres. Ir detrás de ti, Señor, no delante. Ver tu obrar, ver lo que estás haciendo y allí estar. Te alabamos, Señor, en esta mañana, te damos gracias por ser tus hijos, por tu presencia en nosotros, por tu Espíritu Santo que nos guía y nos da la libertad, la gracia para hacerlo. Y te pido por aquellos, Señor, que no están usando el don que le has dado, que los inquietes y que le muestres cuál es ese don, porque es para la iglesia. Nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos en la comunión, el dar y recibir de lo que mi hermano tiene, de lo que yo tengo, para que tú seas glorificado en tu casa, en tu iglesia, para que muchos, al ver el amor, ver la comunión, te reconozcan a ti como Señor y se entreguen a ti y se vuelvan de sus pecados y se arrepientan de todo. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, si hay alguien que desea que oremos puntualmente por ese don que no lo veo o no tengo la claridad o por alguna otra necesidad, hemos escuchado testimonios. Dios sigue obrando, Dios no tiene límites, Él es grande y a Él le agrada nuestra fe y es la única manera de acercarnos a Él, es por la fe que Él nos ha dado. Esa fe la tenemos que hacer crecer, confiando en su palabra, andando en ella, declarándola. Así que en esta mañana, si hay alguna necesidad, le pedimos que pase.